se nos pide que consideremos la función f, y que f grande sea el antiderivado de f, con f grande igual a 0. Determine la f grande. Por lo tanto, primero determinaremos el integral indefinida de f que nos dará el antiderivado en forma de gran F más c. Luego determinaremos el antiderivado específico mediante la determinación del valor de c, ya que sabemos que una gran F es igual a 0. Por lo tanto, comenzamos por determinar la integral indefinida de 5 dividida por x cubos menos 2 dividido por x a la sexta, donde la variable de integración es x indicada por x diferencial. Sin embargo, antes de poder integrar, aplicamos el negativo propiedades de exponente mostradas arriba, con el fin de aplicar el regla de poder de integración que se muestra a continuación. Dado que 1 dividido por x a la potencia de n es igual a x a la potencia de n negativo, podemos reescribir 5 dividido por x a la tercera como 5x a la potencia de 3 negativos. Y luego tenemos menos 2 dividido por x a la sexta es equivalente a 2x a el poder de 6 negativos. Y ahora, podemos aplicar el regla de poder de la integración para encontrar el antiderivado general. La integral de 5x a el poder de los 3 negativos es igual a 5 veces la integral de x a la potencia de 3 negativos, que es x a la potencia de 3 negativos más 1 dividido por la cantidad menos 3 más 1, y luego menos la integral de 2x a la potencia de 6 negativos, que es igual a 2 veces la integral de x a la potencia de 6 negativos, que es x la potencia de menos 6 más 1, dividido por la cantidad menos 6 más 1. Y luego tenemos más c, cualquier constante. Sigamos adelante y simplificemos. Tenemos 5 veces x a. El poder de 2 negativos dividido por 2 negativos menos 2 veces x a la potencia de los 5 negativos, dividido por 5 negativos más c. Sigamos simplificando. El primer término es negativo 5 2x a la potencia de 2 negativos. A continuación tenemos menos 2, y entonces tenemos un negativo 5 en el denominador, lo que simplifica el plus 2 5x a la potencia de 5 negativos, más c. Y finalmente, vamos a reescribir esto usando exponentes positivos. Por lo tanto, tenemos el general antiderivado grande f es igual a 5 negativos dividido por el producto de 2 índices al cuadrado, más 2 divididos por el producto de 5 y x a la quinta, más c. Por lo tanto, este es el primer paso en el proceso. Ahora tenemos el antiderivado general, pero ahora, ya que sabemos grande f es igual a 0, podemos determinar el valor de c para determinar el antiderivado específico, y hagamos esto en la siguiente diapositiva. Dado que sabemos que la f grande es igual a 0, cuando sustituimos 1 por x, el valor de la función debe ser igual a 0, lo que nos da la ecuación. 0 es igual a 5 negativos dividido por el producto de 2, y 1 al cuadrado más 2 divididos por el producto de 5 y 1 a la quinta, y luego tenemos más c. Y ahora resolvemos la ecuación para c. Tenemos 0 es igual a negativo 5 2. Más 2 5, más c. Vamos a añadir estas dos fracciones mediante la obtención de un común denominador, que sería 10. Tenemos 0 igual es negativo 25 10 más 4 10, que es negativo 21 10, más c. Y ahora, para resolver para c añadió 21 10 a ambas partes, que nos da 21 10 es igual a c. Y por lo tanto la específica antiderivado que estamos buscando es grande f es igual a negativo 5 dividido por 2x al cuadrado, más 2, dividido por 5x a la quinta. Y luego, dado que c es 21 10, tenemos más 21 10. Espero que haya encontrado esto útil.